Querido Alexis, ¿cómo estás? Todo bien ahí, sobreviviendo. Oye, yo creo que mejor fondo no pudiste tener. ¿Te Gran, gusta el fondo? bello, muy bonito. Después de ver tu peli, la verdad creo que tiene muchos aristas que se me hacen súper bonitos, detalles muy lindos, temas muy Gracias. importantes, ¿no? Y nada, pues hay que verla con detenimiento para poder conjuntar todo, ¿sabes? Sí. Entonces, es una peli muy bella. Platícame de entrada, si esto te pasó a ti, lo escuchaste, ¿cómo llegó esta historia contigo? Platícame. Siempre es difícil saber exactamente los raíces de una película, el origen. Sí, hay una parte biográfica. Yo soy biólogo de formación, entonces yo empecé en la biología y después fui, no necesariamente cambié al cine, pero fui como me interesé mucho en utilizar la imagen como manera de contar historias científicas y también el laboratorio como espacio de sueños, de meditación, de reflexión sobre la vida, sobre la identidad. Pero sí, mis películas siempre tienen un enfoque sobre las relaciones entre los humanos y los animales, ¿no? Esa relación y tratar de ver el mundo de otra perspectiva, ¿no? De entender como un contexto social, hablar también de la migración, de la identidad. Al final la película habla de eso, ¿no? De la búsqueda de una identidad o de una identidad híbrida, que tenemos varias identidades, ¿no? Y creo que hoy día hay mucha gente que se están cuestionando sobre quién son, dónde van, dónde regresan, dónde quieren vivir, dónde quieren pertenecer, y de eso trata la película. Justamente creo que es muy importante lo que mencionas, porque ya ahorita que lo dices, ¿no? Que tú te dedicas precisamente profesionalmente a eso, pues ya hay muchas justificaciones dentro del texto del cómo es que está desarrollado y por qué está bien escrito de esa forma, ¿no? En algunas escenas, porque no vamos a hablar porque somos sin spoilers, pero Ujú. creo que sí es eso, ¿no? El hecho de conservar como la esencia pura que tú tenías en un inicio y conservarlo siempre en el guión, ¿no? Conservar esa profesión que tiene el personaje de Tenoch. Me gustaría que me platicaras de pronto esa selección del cast, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que decidiste incluirlos en esta película? Bueno, mi trabajo, hacer una película es un trabajo de muchos años, de un trabajo de campo, de investigación, y la película empezó con una serie de viajes a Michoacán y unos cortometrajes que hice como que en el inicio de la película para entender un poco como dónde llegan las monarcas y también la relación entre estos santuarios de mariposas y la comunidad, también el contexto medioambiental, también el contexto económico. Y en ese proceso de como de entender un poco esa región, am, fui conociendo a gente, a productores, a actores y también en algún momento presenté los tres cortos ahí en este pueblo mágico que se llama Angangueo, donde filmamos el largo. Y yo conocí a Tenoch en uno nos conocimos a través de otro amigo que tenemos en común y hablamos de ciencia, él está también fascinado por la ciencia y también hablamos de otro tipo de películas sobre la inmigración, ¿no? De qué significa migrar. Y le interesó mucho, creo que esta historia de un biólogo que está regresando a su país, ¿no? No es como en las películas habituales de alguien que quiere ir a los Estados Unidos para el sueño americano, es alguien que regresa a su país, que está tratando de también entender su posición, un poco su lugar, ¿no? Su hogar entre México y Nueva York. Y sí, una amistad, una complicidad se formó conmigo y Tenoch y ahí de alguna manera construimos un poco el personaje juntos, ¿no?
Y con él se fue sumando mucha gente que yo conocía, pero también Tenoch propuso mucha gente, por ejemplo, Noah Hernández como el hermano, Lázaro Gavino, que era alguien que yo conocía a través de otro amigo, que también le propuse eso de ser el amigo de infancia. Y cada uno tomó ese papel con mucha, como que personalizó los personajes, ¿no? El Lázaro Gavino, él quería ser el amigo de infancia, pero también quería saber sobre la ciencia y sobre las nuevas tecnologías. Y también él tenía una idea muy específica de cómo hacer el ritual, ¿no? Un tipo era como un tipo de taller de actuación, porque mucha gente que participaron en ese ritual eran gente de la comunidad. Y Interesante. Paulina Gaitán, Angélica Aragón, o sea, cada uno tiene una historia. Angélica Aragón también le interesó porque sí, yo creo que obviamente uno es difícil saber, pero mucho tiene que ver con el contacto, ¿no? De hablar. Ellos también le interesaban mucho esa formación que yo tengo, ¿no? Como biólogo, pero también hago cine y no me interesa mucho como el cine científico como como a mí me gusta como mezclar el documental con la ficción, con el realismo mágico, con la ciencia ficción, o sea, mucho de mi trabajo tiene como un aspecto de ese realismo mágico, ¿no? Un poco como me inspira mucho como los libros de García Márquez o Cortázar. Alexis, ¿cómo no dejar fuera un tema o alguna cosa, un detallito que a veces como director y como escritor en este caso se quiere abordar dentro de tu filme, ¿no? Es decir, se tienen varios aristas, como bien ya dijimos varios, pero ¿cómo no dejar ninguno fuera y tratar, ¿no? De todos esos temas, amalgamarlos de tal forma que sea algo perfecto y que no se logre salir nada. Sí, yo creo que cuando estamos buscando cuando tenemos una búsqueda, una disección de nuestra identidad, hay un poco de caos, hay un poco de caos, hay muchos factores que nos llegan a la mente sobre nuestra familia, nuestra infancia, nuestras relaciones personales, el trabajo donde vivimos, y yo quería de alguna manera como manifestar un poco ese caos, ¿no? En la manera que al inicio vemos que él está pasando por muchas cosas y lo vemos a través de los sueños, a través de los flashbacks a los momentos con la mamá, también los momentos con el hermano. Y no era tanto como ver lo que de no como faltar algo en la película, pero era más como tener unos toques así sobre diferentes puntos de su vida. Y en el proceso de transformación, eso se va como recomponiendo de alguna manera, ¿no? Y cada parte de su vida yo lo veo casi como un organismo, como cada uno es como una parte del código genético, ¿no? Que se va como conectando y va formando una lógica que él le permite como entenderse a sí mismo, ¿no? Pero en ese proceso de crisis existencial que todo el mundo vive, y además lo vivimos todo durante la pandemia también, había mucho cuestionamiento sobre muchas cosas, yo quería como manifestar eso, ¿no? Y es interesante porque es una película de alguien introvertido al final, ¿no? Es alguien, Tenoch, que es un actor increíble, solamente con la mirada, como que te dice mucho sobre su estar, ¿no? Su malestar o su bienestar. Y entonces el experimento, como que mi trabajo era como cómo se puede como divulgar eso a la pantalla, ¿no? A través de también de esos momentos de fantasía o de deseo o de fobia o de trauma sí, todo eso que vemos, sí. Para mí era una historia de liberación, de libertad, de exploración, de incluso, por ejemplo, de no buscar la perfección, ¿no? Creo que también habla un poco de eso. Muy interesante. Pero platícame de pronto del guión a terminar la película, ahora verla.
¿Terminas satisfecho? Platícame. Sí, por eso hago cine, porque siento que la película tiene como varias etapas de vida, ¿no? Es como un poco como la monarca que pasa por diferentes etapas de desarrollo, ¿no? La oruga, que sería como o el huevo, que sería el guión, y después la producción, que sería el momento de metamorfosis, y después hay un momento de como de postproducción, que sería como el vuelo de esa mariposa. Sí, obviamente hay cosas que cambian, pero yo creo que la esencia de una película es en la escritura. La escritura es primordial, pero también hay que escribir sabiendo dónde se puede como dejar como espacio justamente para esa libertad, ¿no? Ese momento de enriquecimiento de los actores que vienen y empiezan a darle vida a los personajes que están escritos, ¿no? Y para mí es muy importante esa participación, no solamente con actores, pero también con la comunidad, con la gente que están ahí locales, que ellos tienen historias. Entonces hay algunas escenas, te cuento uno rápidamente, de cuando los niños hablan de la muerte al inicio de la peli. Es una escena que escribió los niños. O sea, yo no lo escribí en la película, pero yo tenía una idea de una escena donde hablan de la muerte, entonces le di esa tarea a los niños, como de contar una historia, y se fueron durante una hora y volvieron y me dijeron, ah, Alexi, ya tenemos la escena. Así que creo que en algunos momentos hay que dar esa, esa confianza, ¿no? A los personajes, pero también en algunos momentos uno llega como, obviamente como director y tienes como algunas direcciones donde quieres llevar la idea, la visión de la película. Y para mí es lo más interesante, es conseguir ese justo medio entre cómo pueden aportar los personajes y las locaciones y ese mundo, y también cómo tener dirección. Ahora que la veo la película, yo pensé el otro día, cuando salió la peli, que me di cuenta que era como sobre mi vida, era como un espejo sobre mi, pero en el momento de escribirlo no me di cuenta de eso. Entonces como que lo vi casi como un espejo en ese momento de reflexión. Entonces, a ese punto la película ya no me pertenece, ¿no? Pertenece al público y cada uno reacciona y para mí el momento de satisfacción, ¿no? De que el público siente orgullo, se sienten identificado, que ha pasado mucho con esta película, o sea, la gente lo ven y dicen, ah, me siento como identificado. Otra cosa que dijiste, que algunas personas lo ven varias veces porque es una película, o sea, me han dicho que es una película que te deja reflexionar sobre muchas cosas, como que te deja con algo que todavía tienes que dirigir, como que tienes que se tiene es como un buen vino, ¿no? Tiene que asentarse un poco antes de... Y eso me interesa, ¿no? Como la experiencia y cómo la película va viviendo dentro de ti después. Pero muchas gracias,